Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, I'm Jalissa. Hoy vamos a hablar español aquí. No voy a pretender como si no sé hablar español porque yo hablo español en mi casa todos los días, ¿ok? Mis padres son de Santiago, de la República Dominicana, y yo nací en Nueva York, pero tú sabes, yo soy dominicana. Entonces en mi casa hablamos español siempre, ¿ok? Entonces ese acento que oyen es dominicano. ¡Ma, estoy grabando! Pasa todo el tiempo cuando estoy grabando un video. Es que si no, se oye todo igualito, ¿ok? Y no quiero que ustedes oigan todos los pasos y toda la gente hablando. Anyways, ok. Hoy, como pueden ver, no tengo mucho maquillaje. Solo me puse un poco de corrector porque también no quería aparecer sin nada, porque tengo alguna manchita, pero todavía la pueden ver más o menos. Pero voy a hacer mi maquillaje de a diario, lo que siempre me hago todos los días, algo súper fácil. Si no se han suscrito a este canal, suscríbanse y ayúdenme a llegar a 100,000 suscriptores. Oh my god, ya yo estoy loca por llegar a los 100,000 suscriptores y eso sería como un sueño. Entonces, si quieren apoyar mi canal, suscríbanse y denle like al video si les gusta. Si quieren más videos en español, si quieren un canal en español, denle like y lo puedo hacer. Si quieren seguirme en mi Instagram, ese es mi Instagram. Aquí pueden ver todo lo que yo pongo ahí. Pongo muchas fotos, muchas selfies, videos pequeños de cabello y cosas así. Entonces vayan a chequear mi Instagram. Y nada, búsquenme ahí y síganme. Ok, let's get started. Lo que voy a hacer es que me voy a hacer la base primero y después me voy a hacer los ojos y toda la otra cosa, el polvo y todo eso. Entonces lo que a mí me gusta usar es esta esponjita. Viene un paquete grande que tú lo puedes comprar en CVS, en la farmacia, donde te quiera. Pero, y es súper económico, cuesta como $5 y trae como algunos 100 de esto. Lo que yo hago es que lo mojo un poco y uso esto para aplicarme la base, el corrector. Entonces tengo un spray aquí, solo tiene agua. Yo lo voy a echar un poco de agua para que se ponga damp. Esto me ha ayudado mucho, de verdad, con mantener mi cara como más higiénica, más limpia. Porque alguna vez yo usaba brocha para ponerme los productos de la cara, para ponerme mi base, y de verdad que me estaba saliendo mucha espinilla. Y era porque yo no limpiaba mi brocha. Si tú la puedes limpiar todos los días, entonces muy bien por ti. Pero yo, no sé, se me olvida y como que no lo limpio todos los días. Entonces lo que yo hago es que uso uno de estos, uso uno, lo boto y después el otro día uso otro. Me voy a poner un poco de corrector. Este es de Maybelline y es el tono 20 Sand. Yo usualmente soy un tono así, como sand, arena, natural beige. Me lo pongo cuando yo tenga manchita, así, y me lo voy como difuminando. Todos los días me pongo vitamina C en la cara, me pongo un protector solar en la cara. Yo encuentro que eso me ayuda mucho con mis manchas. La vitamina C como que ayuda a quitar un poco la mancha. Y el protector solar ayuda a que no se pongan más oscuras las manchas. Ahora me voy a poner esta base que es de Maybelline Fit Me también. Y esta es la matte porque yo tengo la piel muy grasa, muy grasosa. Ustedes se pueden imaginar que ahora con el coronavirus la farmacia es tan... O sea... Casi no hay maquillaje, se ha vendido todo de una forma increíble. Y esta fue la única base que pude encontrar porque necesitaba una urgentemente. Pero esta yo la había usado antes y me gusta mucho. Y es súper barata. En Target, hasta en 5 pesos tú la consigues. 5 pesos. Yo me estoy poniendo un poquito más de lo que usualmente me pongo por el video nada más, pero no todos los días me estoy poniendo tanta base. My mom is so loud. Why is she being so loud? I told her like 1,000 times that I'm filming a video. Why? Dominican moms are like that. It is what it is. Voy a hacerme las cejas
A mí usualmente me gusta usar lápiz. Este es de ColourPop y es el tono. Oh no, se me está acabando. Tengo que comprarme otro. Ok, me hago como pequeñas rayitas así. Me la voy llenando poco a poco. Ahora otra vez me paso la brochita. Todos los días esto es lo que yo hago. Yo cojo un poquito de este color de aquí abajo, que es un bronceador, pero lo puedo usar como sombra, y me lo pongo ahí en la cuenca del ojo. Y si quiero ser un poquito más fancy, me pongo un poco de este como iluminador. Con mi dedo me lo pongo ahí en el párpado. También me gusta coger otra vez el mismo color y con una brocha más pequeña ponerme ahí abajo, como debajo del ojo. Ahora yo voy a coger un poco de este polvo que ni siquiera se ve nada, o sea, es un poco viejo, pero es de Cosmetics, me encanta. Cojo un poco de esto y me lo pongo con una brocha. Me pongo bastante porque mi piel es como tan grasosa. Y yo como que tengo que ponerme mucho. Ahora me pongo un poco de bronzer. Uso el mismo bronzer. Me hago como un 3. Aquí arriba. Después ahí. Y después aquí. Y después lo que queda me lo bajo. Ahora me voy a poner un poco de blush. Eso nunca puede faltar. El colorete, como le dicen en algunos lugares. En mi país yo creo que sí que le dicen colorete. Este es el que yo uso. Girl Powder. Y uso este tono de aquí. Como pueden ver, ese que yo más he usado. El otro ni siquiera lo he usado. Pero alguna vez me gusta mezclarlo con este. Si lo quiero un poquito más fuerte. Me lo pongo ahí. Eso, yo sé que tengo mucho, no se preocupen, yo lo voy a difuminar. Otra cosa que no puede faltar es el mascara. Este es muy interesante porque la brocha es súper pequeña. Yo lo recibí en una bolsa Epsi. La brocha es súper pequeña y se ve como si no va a hacer nada, como si no va a trabajar. Pero yo la probé y me encantó. Yo siento como que esta no me deja las pestañas como empegotadas y se ven como que muy natural. No me pongo tanto, solo suficiente para que se vea como una diferencia. Me voy a poner un poco de lipstick, pintalabio le dicen a alguna gente. Este me encanta, el color es bellísimo. Es como un color tan natural. Déjenme saber en los comentarios si les gustó este video, si les gustó mi maquillaje. También no olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Yo sé que mis videos son en inglés, pero tal vez vienen más en español, en otro canal o algo así. No sé. Déjenme saber en los comentarios si les gustó este video. Puede ser que haga más, pero no sé. Tienen que dejarme saber en los comentarios porque si no, no voy a saber. O denle like al video por lo menos. Pero ya este es el look final. I hope you guys liked this video. I know it was so different to what I usually post here on my channel. Number one, because it wasn't a hair video, and number two, because it was in Spanish. So I mean, I hope you guys liked it, and let me know your thoughts. Do you like this makeup look? I mean, I know it's just like something simple. It's not anything, you know, crazy. I'm not like a makeup artist. I'm not like a professional makeup artist or anything like that, but I don't know, this is kind of like my everyday makeup look, and it's just kind of something that I'm so used to doing. Like, this is kind of like my going to church makeup, my going to the mall makeup, my going on a date night makeup. Like, this is kind of like what I usually do, just like nude colors and like a nice pink lip. And so that is it for today's video. I've been talking so much. I know this video is probably so long. Bye guys, I love you guys so much, and I'll see you guys in my next video. Mwah. Bye bye.